Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. Ven, siéntate aquí cerquita. Espero que tengas un ratito para escuchar a esta vieja de 82 años. Tengo tanto guardado aquí dentro, tantas historias para contar. A veces duele recordar, ¿sabes? Pero necesito sacarlo, y qué alivio tenerte aquí para escucharme. Fueron años que me hicieron ser quien soy. Me rompieron, y me obligaron a ponerme de pie otra vez. Hubo días oscuros, noches que no parecían terminar jamás. Prepárate, cariño. Porque esta no es una historia fácil de oír. Nací en 1942, en una gran hacienda en el interior de Brasil. Era un lugar bonito, sí, pero lleno de reglas estrictas y tradiciones que asfixiaban a uno. Mi padre, el coronel Antonio, era un hombre respetado y temido por todos. Mandaba no solo en nuestra familia, sino en casi toda la región. Era político. De los que conseguían lo que querían a base de fuerza e influencia. Mi madre, doña Clara, pobrecita, era todo lo contrario. Callada, siempre con una tristeza en los ojos. Me amaba mucho, lo sé. Pero no podía hacer mucho para protegerme. A veces, cuando mi padre no miraba, me abrazaba fuerte o me acariciaba el cabello. Era su forma de decirme que estaba ahí, conmigo. Tenía 3 hermanos mayores: José, el mayor, ya casado; Pedro, el del medio; y Carlos, el menor de los varones. José se parecía mucho a mi padre, serio y autoritario. Su esposa, Mariana, era una muchacha callada que ya le había dado 2 hijos, Luis y Ana. Pedro y Carlos eran brutos como mi padre, ignorantes, solo pensaban en caballos, ganado y en mandar. Mis sobrinos, Luis y Ana, eran mi alegría. Luis tenía 7 años y Ana, 5. Cuando yo tenía 13, ellos venían a jugar conmigo en la casa grande. Corríamos por los jardines, nos escondíamos en los cuartos enormes, y yo les contaba historias bajo los mangos. Eran los únicos momentos en los que me sentía realmente una niña. Yo era la menor, y la única mujer. Papá decía que yo era la flor de la familia, pero eso no significaba que me trataran mejor. Al contrario, las expectativas eran aún mayores. Tenía que ser perfecta, educada, obediente y estar lista para ser una buena esposa. Fue en 1955, el día que cumplí 13 años, que mi vida se dio vuelta por completo. Yo estaba emocionada, pensando que tal vez tendría una pequeña fiesta, quizá hasta un pastel. Pero, ay Dios, lo que recibí de regalo fue un esposo. Papá me llamó a su oficina. Allí estaba un hombre que había visto de lejos algunas veces. Jerónimo Albuquerque. Un hacendado importante de la región. Tenía 52 años, el cabello ya canoso y una mirada que me daba miedo. Irene, dijo mi padre, te vas a casar con don Jerónimo. Es un gran honor para nuestra familia. Me quedé paralizada. ¿Casarme? Apenas sabía qué significaba eso. Miré a mi madre, que estaba en una esquina del cuarto, con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Traté de decir que era muy joven, que quería estudiar, pero papá no quiso saber. Es un acuerdo entre hombres, niña. Unirá nuestras familias y nos traerá más poder. De repente, la casa se llenó de gente. Costureras haciendo mi vestido, cocineras planeando el banquete, papá recibiendo visitas importantes. Y yo, en medio de todo, sintiéndome como si me hubieran olvidado. Mis hermanos no dijeron nada. Para ellos, era normal que una niña se casara. José incluso me felicitó. Pedro y Carlos hablaban solo del dinero y las tierras que íbamos a recibir con la unión. Solo mis sobrinos parecían notar que algo estaba mal. Tía Irene, ¿por qué estás triste? ¿No es bueno casarse?, me preguntó Luis, y la pequeña Ana. Dijo con su inocencia, no quiero que te vayas. Ay, me partieron el corazón. El día de la boda llegó demasiado rápido. Era, según decían, el día más feliz de mi vida. Pero para mí, era como mi propio funeral. El vestido era hermoso. Lleno de encajes y bordados, pero me pesaba como plomo. La iglesia estaba llena, parecía que todo el pueblo había venido a ver a la hija del coronel casarse. Cuando entré, tomada del brazo de papá, vi a Jerónimo en el altar. Sonreía, pero no era una sonrisa dulce, era la sonrisa de quien acababa de cerrar un buen negocio. Repetí las palabras del cura. Puse el anillo en su dedo, y sentí el suyo en el mío.
Todo parecía estar ocurriendo con otra persona, no conmigo. La fiesta después fue grandiosa, música, comida, baile, gente importante. Papá estaba radiante. Mamá, callada en un rincón. Mis hermanos bebían y reían. Vi a Luis y Ana de lejos. Tomados de la mano, mirándome con tristeza. Quería correr hacia ellos, abrazarlos y decirles que todo estaría bien. Pero sabía que no podía prometer eso. Cuando llegó la noche, me llevaron al cuarto, el que sería mío y de Jerónimo. Me senté en la cama, temblando de miedo. Él entró, cerró la puerta, y vino hacia mí. Ahora eres mi mujer, dijo con una voz que me heló por dentro. Ven aquí, voy a quitarte el vestido y darte un baño. No voy a contar los detalles de esa noche. Solo puedo decir que, dejé de ser una niña, a la fuerza. Cuando finalmente quedé sola, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por mi infancia perdida, por los sueños que ya no serían, por el miedo de lo que venía. Los días siguientes fueron un infierno. Jerónimo. No era amable. Esperaba que yo fuera una esposa hecha y derecha, aunque era solo una niña. Dentro de aquellas paredes, me obligaba a hacer cosas que ni entendía. Si lloraba, él se enfurecía. Eres mi mujer. Tienes que obedecerme, gritaba. Cuando me rehusé una vez, me arrastró al chiquero. Sí, al lugar de los cerdos. Me lanzó. Allí desnuda, cerró la puerta y gritó, a ver si así aprendes a ser una buena esposa. Pasé la noche allí, en el barro, temblando de frío y miedo. Al día siguiente, me sacó, me dio un baño, y me obligó a hacer lo que no había querido. Fue entonces que aprendí a callar. A no resistirme. Porque prefería eso, que volver al chiquero. El tiempo fue pasando, mi amor, y yo me iba apagando por dentro. Tenía días en que apenas podía levantarme de la cama, pero no tenía opción. Tenía que cuidar de la casa, de todo lo que Jerónimo exigía. Fue por esa época que comencé a sentirme rara, náuseas, mareos. Al principio pensé que estaba enferma, pero luego supe la verdad, estaba embarazada. Apenas tenía 15 años, sentí tanto miedo. ¿Cómo iba a cuidar de un bebé si yo misma aún era una niña? Pero, por increíble que parezca, ese embarazo me dio un poco de paz. Jerónimo se calmó un poco. Tal vez temía dañar al bebé. Al menos por un tiempo, me dejaba respirar. En 1957 nació mi hija, María Teresa. Fue la primera vez desde el matrimonio que sentí algo parecido a la alegría. Cuando tuve a esa bebita en brazos, sentí un amor que ni sabía que existía. Prometí que la protegería. Que nunca dejaría que nadie le hiciera lo que me hicieron a mí. Cuidar de María Teresa me dio un propósito. Jerónimo no le prestaba atención, decía que las niñas no servían para nada. Eso me dolía, pero al menos no se metía. Yo podía pasar horas con mi hija, cantándole, jugando. Olvidando un poco la vida dura que tenía, pero la paz no duró. Jerónimo pronto empezó a exigir otro hijo. Y otra vez, fui obligada a hacer cosas que no quería. En 1959, con 17 años, nació mi segundo hijo, João Pedro. Jerónimo estaba radiante, orgulloso. Por fin tenía su varón. Hacía fiestas, lo mostraba a los vecinos, conmigo y con María Teresa casi no hablaba, pero yo los amaba a los dos por igual. Para mí, no importaba si era niño o niña. Eran mis bebés. Mi razón de vivir, yo. Cuidaba de ellos con todo el cariño que podía, tratando de compensar la falta de amor del padre. Pero dentro de mí, crecía un miedo. Un miedo profundo de que João Pedro creciera y se convirtiera en un hombre como Jerónimo. La vida seguía su curso. Hasta que, en 1960, cuando yo tenía 18 años, pasó algo que lo cambió todo. Una tarde calurosa, Jerónimo estaba en la baranda, bebiendo como siempre. De repente, se cayó de la silla, agarrándose el pecho. Corrí a ayudar. Llamé a los peones. Pero no hubo tiempo. Cuando llegó el médico, ya era tarde. Jerónimo había muerto de un infarto. No te voy a mentir, hija. Cuando entendí que estaba muerto, sentí un alivio tan grande que hasta me sentí culpable. Era como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. Sé que no suena bonito decirlo, pero era la verdad. Ese hombre me había hecho vivir un infierno desde que tenía 13 años, pero
Pronto me di cuenta de que la muerte de Jerónimo no significaba el fin de mis problemas. Ahora yo era una viuda con 2 hijos pequeños, y dueña de un montón de propiedades que no sabía ni por dónde empezar a manejar. El testamento de Jerónimo me dejaba la casa grande y una buena parte de las tierras. Una herencia enorme. Todo lo que él tenía era de su familia, de generaciones. El caserón era como los de película, tenía 25 cuartos, muebles antiguos, jardines llenos de flores y árboles centenarios. Al principio, caminaba por aquellos pasillos inmensos sin creer que ahora todo eso era mío. Me sentía feliz, claro. Imaginaba a mis hijos corriendo por allí, soñaba con un futuro mejor, pero esa felicidad también duró poco. No sabía nada de administrar tierras, ni de empleados, ni de dinero. Apenas sabía leer y escribir. Y para colmo, ni se había enfriado el cuerpo de Jerónimo. Cuando empezaron los problemas, aparecieron los 3 hijos mayores que él tenía de su primer matrimonio. Hombres hechos, todos mayores que yo. El más joven tendría unos 30 años. Me miraban como si yo fuera una intrusa, una aprovechada. La batalla legal comenzó en cuanto se abrió el testamento. Contrataron a los mejores abogados, comenzaron a impugnar todo. Decían que yo era muy joven, que no tenía capacidad, que Jerónimo no estaba en su juicio cuando hizo el testamento. Cada día era una nueva audiencia, un nuevo papel para firmar. Yo no entendía nada. Nunca había pisado un tribunal. Cada vez que llegaba una notificación, el corazón me daba un vuelco. Tenía miedo de perder todo, de quedarme en la calle con mis niños. Fue entonces cuando conocí a Antonio. Un abogado joven, recién formado. Lleno de ideas, de voluntad de hacer justicia. Había oído hablar de mi caso, y vino a ofrecerme ayuda. Confieso que al principio desconfié. Ya había visto muchos hombres queriendo aprovecharse de mí. Y para colmo, se llamaba Antonio, igual que mi padre. Casi tomé eso como una señal para huir, pero él era diferente, me trataba con respeto. Me explicaba las cosas con paciencia. Nunca se reía de mis preguntas, por más tontas que fueran. Poco a poco, empecé a confiar. Los hijos de Jerónimo no daban tregua. Usaban todos los trucos sucios. Esparcían rumores en el pueblo, decían que yo había envenenado a Jerónimo. Que lo había seducido para quedarme con su fortuna. Intentaron sobornar testigos. Una vez, hasta me esperaron a la salida del juzgado para intimidarme. Si Antonio no hubiera aparecido en ese momento, no sé qué me habrían hecho, pero a pesar de todo, no desistimos. Antonio fue reuniendo pruebas, preparando la defensa. Me enseñó cómo comportarme ante el juez, cómo no caer en las trampas. Me dio fuerza. Me ayudó a encontrar mi voz. La batalla duró casi 2 años. Cuando por fin llegó el día de la sentencia final, yo estaba hecha un manojo de nervios. El juez leyó la decisión. Cuando dijo que el testamento era válido, que yo tenía derecho a quedarme con la casa y las tierras. Sentí como si el mundo se detuviera, no podía creerlo. Salí de allí sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Por primera vez en la vida, había vencido, pero como siempre en mi vida, hija, la alegría no duró. Esa misma noche, mientras yo estaba en casa con los niños celebrando, escuché el ruido de una camioneta. Antes de que pudiera entender qué pasaba, mi padre, el coronel Antonio, y mis hermanos entraron en la casa. Parecían poseídos. No tienes capacidad para administrar esto, niña, gritó mi padre. Vi con horror cómo mis hermanos tomaban a los niños. Grité, intenté impedirlo. Pero eran más fuertes. Pusieron a María Teresa y a Joao Pedro en la camioneta, llorando a gritos. ¿A dónde los llevan?, les rogué. Mi padre me tomó del brazo y me arrastró también. Vamos a casa. Esto lo resolvemos allá, dijo con esa voz que no admitía discusión, y así, me vi de nuevo en la hacienda donde nací. ¿Dónde? Todo había empezado. Donde tantos sueños me fueron robados. Cuando llegamos a la antigua hacienda, mi madre estaba en la baranda. La vi de pie, con ese mismo aire triste de siempre. No dijo una palabra. No hizo nada. Solo miraba mientras mi padre me empujaba para dentro de la casa. Nosotros nos encargaremos de todo ahora, dijo él. Como si mi vida fuera un negocio más en su imperio. Esa noche la pasé llorando abrazada a mis hijos. No entendía cómo mi propia familia podía hacerme algo así. Me sentía traicionada, pisoteada, derrotada. A la mañana siguiente, para mí sorpresa,
apareció Antonio. Llegó con una carpeta bajo el brazo. Dijo que traía unos papeles para firmar, que eran cosas pendientes del juicio. Mi padre lo recibió con recelo, pero como se trataba de un asunto oficial, lo dejó hablar conmigo. Fuimos al viejo despacho de mi abuelo, una sala apartada. En cuanto se cerró la puerta, noté que Antonio estaba agitado. Caminaba de un lado a otro, mirando a la puerta para asegurarse de que nadie lo oía. Irene, dijo en voz baja. No hay ningún documento para firmar. Vine a advertirte. Descubrí algo que tienes que saber. Mi corazón se aceleró. Tu padre hizo un acuerdo con los hijos de Jerónimo. Van a vender todo y dividir el dinero. Como el juez no les dio la herencia, encontraron otra forma de conseguir lo que quieren. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Están usando la influencia de tu padre y la presión de tu familia para obligarte a vender. Dicen por todos lados que eres muy joven, que no tienes experiencia, que es mejor vender todo. Me quedé sin palabras. Todo por lo que había luchado, ahora mi propio padre estaba entregándolo en bandeja a otros. Y encima, quedándose con una parte. ¿Pero cómo pueden hacer eso?, pregunté desesperada. La herencia es mía, el juez lo dijo, soy mayor de edad. Antonio suspiró. Legalmente no pueden obligarte, no. Pero con la presión de tu familia y el poder de tu padre en la región, en la práctica, pueden hacerte la vida imposible. Era una trampa. Una más. Estaba atrapada otra vez. Por mi propia sangre, antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Pedro, mi hermano, entró con la mirada sospechosa. Antonio, con una rapidez que me dejó sin aliento, cerró la carpeta, cambió su expresión, y habló con voz firme. Doña Irene, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, regreso para terminar la documentación. Pedro se quedó mirando de un lado a otro, tratando de adivinar qué había pasado allí. Yo me levanté, altiva, le sostuve la mirada, y salí sin decir una palabra. Poco después, el plan se reveló. Mi padre vino a mi cuarto con unos papeles en la mano. Irene, dijo, necesito que firmes estos documentos. Ya sabía lo que era. La venta de la casa y de las tierras. No voy a firmar, le dije. Esto es de mis hijos, es nuestro futuro. Entonces, vi en sus ojos un brillo que me dio miedo. Si no firmas, voy a mandar a tus hijos a un internado en Europa. No los verás hasta que tengan 18 años. Sentí que el mundo se me venía abajo. Intenté resistir. Lloré. Supliqué. Pero mi padre no era un hombre de amenazas vacías. Sabía que lo haría. Firmé. Firmé con el corazón roto. Cada trazo de la pluma era como arrancarme un pedazo del alma. Después, vi cómo mi padre se apropiaba de todo. Administraba el dinero como si fuera suyo. Decidía en qué gastarlo. A mí, me daba lo justo para mantener a los niños. Volví a ser prisionera, pero esta vez, con los ojos abiertos, sabía lo que era la libertad. Sabía lo que era soñar. Y esa conciencia hacía todo aún más doloroso. Mi madre, como siempre, venía en silencio a mi cuarto cuando papá no estaba. Me tomaba de la mano. Me decía, bajito, tu padre solo quiere lo mejor para ustedes, pero en sus ojos, yo veía que ni ella creía eso. Una vez le pregunté, mamá, ¿nunca pensaste en irte, en decirle no? Ella suspiró, una mujer como nosotras no tiene ese lujo. Aprendemos a sobrevivir como se puede. Aquellas palabras me partieron el alma. No quería esa vida para mí. No quería eso para mis hijos, pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapada. Sin dinero. Sin apoyo. Sin rumbo, y en medio de todo eso. No podía dejar de pensar en Antonio, él, que había arriesgado tanto por mí. Que había creído en mí. Que había luchado por mi causa. Empecé a imaginarlo. A soñar con él. No sé si fue la soledad, o si realmente mi corazón ya lo amaba. Pero Antonio se convirtió en mi refugio mental. El único lugar donde podía escapar cuando todo era demasiado, hasta que un día, mi padre me llamó al despacho, y allí estaba él. Antonio, con su traje bien planchado. Su sonrisa cálida. Mi corazón se detuvo. Irene, dijo mi padre. El doctor Antonio ha venido a pedirme tu mano. Quiere casarse contigo. Creí que no había oído bien. ¿Casarme con Antonio? Quiero saber qué piensas, dijo mi padre.
¿Aceptas? Miré a Antonio. Luego a mi padre. Y sin pensarlo, respondí, sí. Acepto. Y entonces, mi mundo volvió a girar. Pasamos un tiempo hablando de fechas, planes y arreglos para la boda. Yo apenas podía creerlo. Mi padre, el mismo que había controlado cada paso de mi vida, ahora me daba una elección. ¿Sería posible? Solo cuando quedamos solos un momento. Antonio se volvió hacia mí, con voz suave, me dijo, Irene, hay algo que necesitas saber. Mi corazón se detuvo. Sabía que no podía ser tan fácil. Antonio bajó la mirada, tu padre estaba buscando un marido para ti. Muy pocos querían meterse con él, por su fama. Yo no soportaba la idea de verte casada otra vez con alguien impuesto. Así que le mentí. ¿Le mentiste cómo? Pregunté, le dije que era rico. Que podía pagar una gran dote por ti. No lo soy, Irene, pero lo hice porque quería salvarte. Yo no sabía qué decir. Antonio, el hombre que me había defendido en el tribunal, que había sido mi único aliado, ahora estaba arriesgándolo todo otra vez, por amor. Irene, dijo, tomando mis manos, sé que esto es una locura, pero si tú quieres, huimos. Empezamos una nueva vida. Tú, yo, los niños. Lejos de todo esto. Antes de que pudiera responder, me besó. Un beso suave, lleno de promesas. Me desarmó por completo. Yo también pienso en ti, Antonio, susurré, acepto. Acepto todo lo que venga contigo. Los días que siguieron fueron una locura. Mi padre, orgulloso por la gran boda que se avecinaba, permitía visitas supervisadas. Antonio y yo intercambiábamos notas, miradas, roces de manos. En una de esas visitas, me pasó un papelito, esta noche, a las 11. En el portón trasero. Voy a buscarlos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que todos lo oyeran. Esa noche, esperé a que todos durmieran. Hice un bultito con ropa, documentos. Y algo de comida. Desperté a los niños, vamos a hacer un viaje, mis amores, les susurré, caminamos en silencio hasta el portón. Tardamos más de lo que pensaba. María Teresa se cansaba. Joao Pedro dormía en mis brazos. Cuando llegamos, no había nadie, me temblaban las piernas. Empecé a llorar, pero entonces, desde la oscuridad, oí un silbido. Y luego, los faros de un coche, era Antonio, corrimos hacia él. Cargó a los niños. Subimos al coche. Partimos en la noche, dejando atrás todo lo que conocíamos. Después de varias horas, llegamos a una ciudad lejana. En la puerta de una casa sencilla, una señora elegante nos esperaba. Esta es mi madre, doña Lucia, dijo Antonio. Ella nos abrazó. Nos hizo pasar, no es mucho, pero es de corazón, dijo, mostrándonos un cuarto limpio, con una cama y un Moisés. Yo no podía creerlo. Era real. Esa noche, mientras los niños dormían, doña Lucia me contó su historia. Viuda hacía años. Criada en el respeto y la fe. Se notaba el orgullo que sentía por Antonio. Antonio no quiso dormir conmigo esa noche. Nos casaremos primero, dijo. Lo admiré más todavía. Días después, conocí a los hermanos de Antonio, Augusto, médico, Clotilde, profesora. Todos vivían cerca, y aunque al principio se mostraban reservados, traían comida, juguetes, ayuda. Una noche, oí una discusión. ¿Estás loco, Antonio? Ella es hija del coronel. ¿Sabes el riesgo que estás corriendo?, gritaba Augusto. Yo la amo, respondió Antonio, y a los niños también. No podía dejarlos allá. Me llenó de orgullo. De amor. Una semana después, nos casamos en una ceremonia sencilla. Solo la familia de Antonio estuvo presente. María Teresa, de vestido blanco, reía sin parar. Joao Pedro aplaudía en brazos de doña Lucia. Fue el día más feliz de mi vida. Dona Lucia insistió en quedarse con los niños para que tuviéramos una luna de miel. Nos fuimos a un hotelito cercano. Esa noche, fue la primera vez que me sentí amada. De verdad. Sin miedo. Sin dolor, regresamos y comenzamos nuestra nueva vida. Antonio consiguió trabajo en una mueblería, ayudando con papeles. No era lo suyo, pero era algo, y yo, descubrí que estaba embarazada. Me dio vergüenza al principio, viviendo con mi suegra. Pero Antonio estaba feliz. Y para mi sorpresa, doña Lucia también. Será mi primer nieto, decía, orgullosa. A partir de ahí,
Todo cambió entre nosotras. Me cuidaba, cocinaba mis antojos, ayudaba con los niños. Se volvió como una madre para mí. Una que yo nunca tuve. Los niños se adaptaron. Hicieron nuevos amigos. María Teresa, con su dulzura, ya era popular en la escuela. Joao Pedro tardó más, pero también se integró. Cuando nació nuestra hija, Anina, la casa se llenó de amor. Antonio no cabía de felicidad. Y doña Lucia la mimaba como una reina. Fue entonces que apareció el doctor Geraldo, un viejo amigo del padre de Antonio. Al enterarse de nuestra historia, quiso ayudar, movió contactos, presentó pruebas, reabrió el caso. Fueron 2 años de lucha, pero un día llegó la noticia: la orden que suspendía a Antonio había sido revocada. ¡Ay, mi hija, qué alegría! Lloramos. Reímos. Nos abrazamos. Los niños no entendían bien, pero se alegraban porque nosotros estábamos felices. Poco a poco, Antonio recuperó su carrera. Los hijos crecieron. Tuvimos otros 2, Lucas y Vicente. Años después, llegó una carta. Mi padre había muerto. Nos llamaban a la lectura del testamento. Fuimos. Yo con miedo. Pero algo dentro de mí quería cerrar ese capítulo. En la sala, rostros del pasado. Tíos, hermanos, primos. Y un abogado joven que no conocía. Mi madre había fallecido también. Esa fue la puñalada más honda. No me despedí. No volví. Por ella, la lectura comenzó. Mi padre pedía perdón. En sus últimos años, se había ablandado. Reconocía sus errores. Mencionaba a Antonio con respeto. Y luego, lo inesperado, dejaba a mi nombre la casa de huéspedes y 500 hectáreas de la facenda, y además, mi parte de la venta del caserón y las tierras de Jerónimo. Con intereses de 30 años, no era solo dinero. Era justicia. Era reconocimiento. Era perdón. Mis hijos lloraban. Antonio me apretaba la mano. Salimos de allí más ricos. Pero sobre todo, más ligeros. Habíamos cerrado una herida. Con ese dinero, compramos nuestra casa soñada. Ayudamos a nuestros hijos. Pagamos estudios. Ayudamos a vecinos, a escuelas, a quien lo necesitaba. Como decía Antonio, esta bendición es para compartir. Los años pasaron. Los nietos llegaron. Luego bisnietos. Antonio se fue hace 8 años. Como lo extraño, mi amor, como lo extraño. A veces me despierto y aún estiro la mano para tocarlo en la cama, pero cuando lo hago, sonrío, porque sé que él sigue aquí, en todo lo que construimos juntos. En cada hijo, en cada nieto, en cada gesto de amor. Yo soy Irene. Y. Esta fue mi historia.